Esto es Panorama Laboral MX, actualidad y cumplimiento laboral en México. Con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Laboral MX, a este programa en su edición mensual del mes de marzo de 2026, en donde platicamos cuáles son los acontecimientos laborales que surgieron durante el pasado mes de febrero y que tienen ya de alguna forma impacto o aplicación en las empresas. Te platicaré desde cuáles son las reformas, acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y que como tal ya obligan a las empresas, así como también las iniciativas que están avanzando en el Congreso de la Unión, aquellas que ya tienen alguna aprobación, ya sea por alguna de las cámaras o por alguna de las comisiones legislativas. Después platicaremos sobre las iniciativas que se presentan en ambas cámaras, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Analizaremos cada una de ellas, cuál es el posible impacto que podría tener en tu organización. Y luego platicaremos sobre los puntos de acuerdo, estas llamadas que se hacen también desde el Poder Legislativo, principalmente a otras autoridades, como lo son la Secretaría del Trabajo o algunas otras instancias del gobierno federal principalmente. Y después platicaremos sobre las últimas jurisprudencias y tesis aisladas que también surgieron durante el pasado mes de febrero, para cerrar con algunas noticias, boletines que también son relevantes en materia laboral y que nos hablan de los cambios que está teniendo la materia en México. Aprovecho este espacio para invitarlos a que se suscriban al canal en YouTube, así como en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, y así también mes con mes estén recibiendo este episodio mensual en donde, como ya decía, hablamos de todo lo que ocurrió en materia laboral en México, cuáles son los cambios que ya están vigentes, los próximos que se vienen y cómo debemos prepararnos dentro de nuestras empresas para afrontarlos de la mejor manera. El tema laboral se sigue moviendo mucho, mes con mes vemos muchísima actividad, muchos cambios, así que vale la pena estar al tanto y bueno, pues con mucho gusto estaremos compartiendo puntualmente todos los cambios que detectemos durante el mes en esta edición mensual. Así que sin más, vamos a iniciar con esta primera sección de este programa mensual. Vamos a platicar de cuáles son las reformas, acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y que por esta publicación en el diario entonces gozan de una relevancia muy importante porque ya son letra vigente, ya aplican y entonces ya tienen un impacto para nuestras empresas. El primero de ellos es un acuerdo que publica el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y es respecto a los costos de mano de obra por metro cuadrado y factores aplicables a obra pública a partir de febrero de 2026. Y es que recordemos, y esto en particular para los empleadores relacionados con la construcción, tanto privada como pública, que cuando van a construir cualquier tipo de obra, es necesario que se acerquen al Instituto Mexicano del Seguro Social y considerando precisamente los metros que se van a construir, se registre la obra, ya que esto tendrá una implicación o un impacto directo en el costo de la seguridad social de los empleados que van a estar desarrollando actividades dentro de esta obra. Así que el Instituto Mexicano del Seguro Social actualiza los costos de mano de obra por metro cuadrado y esto derivado del incremento o de la publicación de la nueva unidad de medida de actualización, este crecimiento que tuvo del 3.69% para quedar en 117 pesos con 31 centavos diarios a partir del mes pasado de febrero de 2026. Así que ya decíamos, todos aquellos empleadores que estén relacionados con temas de construcción, importante que conozcan esta actualización y que entonces puedan hacer sus cálculos de manera correcta para evitar cualquier sanción posterior por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como segundo acuerdo, también publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 12 de febrero de 2026, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral publicó un acuerdo mediante el cual establece diversas acciones de simplificación administrativa aplicables a trámites en materia de ratificación de convenios colectivos, sustitución patronal y registro de asociaciones sindicales. Como podemos ver, se trata de trámites que regularmente implican modificaciones
al contrato colectivo de trabajo y que entonces cuando tenemos un contrato colectivo en nuestro centro de trabajo firmado con un sindicato titular del mismo, cuando vamos a tener alguna modificación, como puede ser alguna sustitución patronal, en este caso que ya mencionábamos en particular, hay que hacer un trámite ante el Centro Federal. Y el Centro Federal lo que está haciendo es simplificar, eliminar algunos requisitos que se tenían con anterioridad. Y bueno, pues todo esto se señala en este acuerdo que se publica. Así que si estamos pensando en tener alguna modificación a nuestro contrato colectivo de trabajo, si estamos pensando tener una sustitución patronal también que pueda llegar a tener afectación a un contrato colectivo de trabajo, vale la pena revisar a detalle estas nuevas disposiciones del Centro Federal. Para la anécdota, también este acuerdo que publica el Centro Federal elimina ya dentro de sus trámites el de la constancia de legitimación. Y digo para la anécdota porque recordemos que la reforma del año 2019 establecía que durante los siguientes 4 años aquellos sindicatos que estuvieran interesados en mantener su contrato colectivo de trabajo tenían que llevar a cabo un proceso de legitimación de contrato colectivo, lo cual se dio a partir del 2019 y hasta el 2023. Así que es hasta ahora 2026 cuando el Centro Federal ya elimina por completo de sus trámites. La constancia de legitimación quedó ya únicamente para la historia, para el recuerdo, y es un trámite que no existe más en este país. Finalmente, uno de los acuerdos o publicaciones que se dieron en el Diario Oficial de la Federación y que incluso ya brincó de mes, lo cierto es que se da el día 3 de marzo de 2026, pero que me parece muy relevante y oportuno hablar de él en este espacio, es el de la reducción de jornada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de jornada. ¿Qué establece este decreto? Lo que señala es que la jornada laboral tendrá un límite de 40 horas durante la semana y permanece la distribución respecto a que se podrá trabajar 6 días y 1 de descanso. ¿Qué es la parte importante y qué es lo que deben hacer las empresas ahora? Lo explico diciendo qué señalan los artículos transitorios de este decreto. El artículo transitorio que habla respecto a la modificación que debe tener la Ley Federal del Trabajo establece que el Congreso de la Unión, es decir, el conjunto del Senado de la República y la Cámara de Diputados, cuentan con 90 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, que fue el propio 3 de marzo de 2026, para publicar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que desde luego tendrá que ser acorde con lo que establece esta reforma constitucional, topando a 40 horas la jornada de manera paulatina, descendiendo 2 horas por cada año a partir del 1 de enero de 2027. Además, establece este tope de 12 horas extras como máximo durante la semana, y que bueno, pues esto todo tendrá que estar debidamente regulado en la Ley Federal del Trabajo. Así que la recomendación que yo le daría a las empresas es que por el momento hagamos todos los análisis internos, la planeación, pensando en que esto ya no hay cambio. A partir del 1 de enero de 2027, todas aquellas jornadas que tengamos de 48 horas tendrán que reducir a 46 horas. Así que las proyecciones desde ahora ya se pueden hacer, y respecto al tema de la adecuación documental, yo la recomendación que haría es esperar a que tengamos la Ley Federal del Trabajo. A ver, podríamos desde ahora advertir de alguna manera cómo vendrá esta reforma, podríamos llegar a hacer ajustes en nuestros contratos individuales de trabajo, estableciendo que la jornada será conforme a los topes que establece la Ley Federal del Trabajo, pero considerando que hay un debate importante en el Congreso de la Unión respecto a que hay un grupo importante de legisladores que no están tan de acuerdo con la forma en cómo se está instrumentando la reforma, y a ver, en particular sobre lo que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, este tema de los 6 días de trabajo por 1 de descanso, ya que hay grupos opositores o partidos políticos opositores al partido mayoritario que establecen que debería de establecerse claramente los 5 días de trabajo por 2 de descanso. Se antoja complicado, la verdad, que pueda establecerse esto, pero bueno,
Habrá que ver, yo insisto, la recomendación que yo daría es, por lo pronto, planeación, ajustes internos solamente en cuanto a lo que viene a partir del 1 de enero de 2027 y modificaciones y ajustes documentales hasta que tengamos la reforma a la Ley Federal del Trabajo, salvo aquellos contratos que a lo mejor veíamos, por ejemplo, en nuestra firma, un caso de una empresa con la que platicábamos y decíamos, mira, si el contrato, y así lo establecía, señala que tienes una duración de la jornada de 48 horas y resulta que estás contratando durante estos siguientes meses, yo lo que diría es que puedes ya ajustar de cierta manera esta cláusula para que ya no establezca 48 horas. Si ya sabemos que, como decíamos, vamos a partir de 46 a partir de enero de 2027, a pesar de que hoy en día no estemos en ninguna violación a la legislación, pues para nuevas contrataciones podrías ya ajustar de alguna manera esta cláusula. Sin embargo, para todos tus trabajadores activos, yo lo que te recomendaría es que los ajustes a los documentos los realices hasta que ya tengamos debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ahora pasaremos a la segunda sección de este programa mensual. Ya revisamos todas las publicaciones que hubo en el Diario Oficial de la Federación y que tienen un impacto en materia laboral. Y ahora platicaremos de aquellos dictámenes legislativos que ya tienen cierto avance en su aprobación. Es decir, recordemos que primeramente se presenta la iniciativa, que regularmente presenta un legislador o un grupo parlamentario, y cuando se recibe por parte del Congreso, se turna a las comisiones legislativas que son las encargadas de llevar a cabo el análisis técnico y en su caso la aprobación para que éstas puedan pasar al pleno. Y entonces en este apartado lo que vamos a hablar es de aquellas iniciativas que precisamente ya tuvieron alguna aprobación dentro de sus comisiones legislativas. Y en este pasado mes de febrero de 2026 encontramos solamente una en el Senado de la República, en donde las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, así como la de Estudios Legislativos, aprobaron un dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de ampliar el reconocimiento y la protección laboral de las personas trabajadoras del sector artístico. Acá lo que encontramos es que se modifica uno de los títulos de un capítulo, que es el capítulo 11. Actualmente se establece que este capítulo regula a los trabajadores, actores y músicos, y ahora lo que se cambiaría con esta aprobación que está dándose en las comisiones legislativas es que se establecería que regula este apartado, este capítulo, a las personas trabajadoras del arte, la actuación y la música. Esto acorde a los nuevos conceptos que se están instituyendo dentro de la Ley Federal del Trabajo para cambiar el concepto de trabajadores, por ejemplo, por el de persona trabajadora, el de patrones por el de persona empleadora. Y entonces tenemos este cambio y además lo que se busca es reconocer precisamente como personas trabajadoras del arte a quienes desarrollen habilidades creativas, artísticas o interpretativas indispensables para su trabajo, incluyendo actores, músicos, bailarines, coreógrafos, artistas circenses, compositores, guionistas, pintores, etc. Y en particular, una de las modificaciones que tendría a la Ley Federal del Trabajo este apartado es que se establezca que las relaciones laborales podrán celebrarse por obra, tiempo determinado o indeterminado, etcétera, pero en particular se agrega este de por obra, ya que en este capítulo en particular únicamente se hablaba de que las relaciones de trabajo podían ser por tiempo determinado o indeterminado, no así por obra, y que sería ahora de las implicaciones o cambios que tendría, entre algunos otros, pero me parece que, bueno, pues estos dos que he mencionado, la recategorización, así como la inclusión de esta modalidad, serían las más relevantes que estaremos viendo. Entonces, pues veremos si es en este mes de marzo que se turna al Pleno, o mejor dicho, que se aprueba por el Pleno, ya que esta aprobación, los efectos que tiene, es precisamente que se turne al Pleno y entonces pueda continuar su proceso legislativo.
Y bien, vamos a pasar a este siguiente apartado. Vamos ahora a revisar cuáles fueron las iniciativas que se presentaron tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Vamos a iniciar con el Senado y es una iniciativa que propone la senadora Amalia García de Movimiento Ciudadano para proponer la presunción de la relación por tiempo indeterminado para el personal de salud y nulidad de interrupciones simuladas. Esta es una iniciativa que, bueno, va dirigida a aquellos empleadores y a aquellos trabajadores del sector salud, desde luego tanto privado como público, es decir, a todas aquellas empresas que tienen contratos en donde dan algún servicio para instituciones públicas de salud o aquellos hospitales, clínicas, laboratorios, cualquier otra empresa que tenga contratado personal médico. Y acá lo que busca la senadora Amalia García es que el artículo 39F de la Ley Federal del Trabajo establezca una presunción legal de relación de trabajo por tiempo indeterminado cuando estas personas trabajadoras del sector salud sean contratadas de manera sucesiva para desempeñar funciones permanentes, continuas o imprescindibles. Y es que señala que es muy común dentro de este giro que se realicen suspensiones o recontrataciones de personal derivado de distintos proyectos o causas y que lo que buscan, según lo establecido en esta iniciativa, es disminuir los derechos laborales de los trabajadores. Así que esto lo que se buscaría sería fortalecer y blindar a todas aquellas personas trabajadoras relacionadas con el sector salud para que todas sus relaciones de trabajo, independientemente de que existan más de uno, dos o tres contratos basados en una sola relación de trabajo, entonces pues precisamente esto, existe esta presunción de que se trata de una sola relación de trabajo y no de diversas relaciones que se van suspendiendo y recontratando. Veremos qué opina la comisión legislativa que estará revisando, que desde luego será la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República. Otra de las iniciativas que se presentaron el pasado mes de febrero en el Senado de la República es una iniciativa del senador Juan Carlos Loera de la Rosa que propone prohibir la exigencia justificada de constancias de antecedentes no penales en procesos laborales. Y es que esto es una consulta muy recurrente y que muchas de las empresas todavía se preguntan, y también desde luego de trabajadores, si es posible o no pedir cartas de no antecedentes penales para una contratación laboral. Y a ver, lo cierto es que al día de hoy no existe una prohibición legal para que las empresas puedan solicitar cartas de no antecedentes penales para la contratación de trabajadores. Eso por un lado. Pero por el otro, lo cierto es que tanto las comisiones de derechos humanos, diversas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y buenas prácticas tanto internacionales así como recomendaciones de diversos órganos establecen que no es lo correcto pedir cartas de no antecedentes penales de manera general para la contratación laboral. Lo que se habla y de lo que se recomienda es que esto sea de manera de una excepción y que solamente en aquellos casos en donde haya una plena justificación, cuáles serían, por ejemplo, atender puestos o posiciones relacionadas con temas de seguridad, con temas de cuidado de valores, de finanzas, etcétera, pues que tendría cierto sentido la presentación o la solicitud de esta carta de no antecedentes penales. Pero hacer lo contrario y pedir carta de no antecedentes penales de manera general, lo que estaría generando es una revictimización o una estigmatización de aquellas personas que en algún momento hayan podido tener incluso algún proceso penal y que no obstante ello, pues justamente lo que busca el sistema penal acusatorio en México es que a pesar de que hayas tenido algún antecedente penal, pues el propio sistema jurídico propio, la normatividad, las instituciones, etcétera, pues te permitan volver a trabajar de manera regular y que no se te juzgue toda la vida por algo que cometiste en una ocasión, ¿no? Entonces, por esta razón es que esta iniciativa busca adicionar una fracción al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo a fin de prohibir explícitamente que las personas empleadoras exijan estas constancias, certificados o documentos de antecedentes penales como requisito para el acceso, permanencia o promoción en el empleo.
Otra iniciativa que se presentó en el mes de febrero en el Senado de la República es una iniciativa del Partido Verde Ecologista, la senadora María del Rocío Corona Nakamura. Ella propone modificar la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores, simplemente para incorporar el lenguaje incluyente. Ya hablábamos hace un momento de estas nuevas definiciones que ha venido implementando la propia Ley Federal del Trabajo. Ya no hablamos de trabajadores y patrones, ahora hablamos de personas trabajadoras y personas empleadoras. Y es con esta misma idea que la senadora Corona propone modificar esta ley de ayuda alimentaria para los trabajadores y que, bueno, pues veremos si se concreta esta actualización. Estaremos dando seguimiento y compartiendo los avances al respecto. Y en otra iniciativa también del Senado de la República es una que propone reformar la Ley Federal del Trabajo para priorizar la inserción laboral de jóvenes capacitados. Y acá es la senadora Verónica Díaz del Grupo Parlamentario de Morena quien busca reformar la fracción sexta del artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo con el propósito de fortalecer las atribuciones del Servicio Nacional de Empleo en el diseño, conducción y evaluación de programas orientados a generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable, priorizando a las personas que hayan concluido satisfactoriamente la capacitación para el trabajo prevista precisamente en la Constitución, en el artículo 123. Entonces, lo que buscaría es que las propias empresas tengan ciertas preferencias por la contratación de aquel personal que ha sido debidamente capacitado por estos institutos de capacitación que tienen los propios gobiernos, tanto estatales como federales, así como también en su caso vinculando con las competencias del sistema Conocer, etcétera. Es decir, toda esta capacitación que pueden obtener aquellas personas que están en búsqueda de un empleo, que realmente tengan este beneficio de que pueda servir para poder obtener los puestos a los que están aplicando. Ahora platicaremos de cuáles son las iniciativas que se presentaron en la Cámara de Diputados. Acá encontramos en primer lugar una iniciativa que propone reformar la Constitución para consolidar la semana laboral de 40 horas vinculada al derecho al cuidado. Entonces ya hablamos al principio que ya se publicó esta reforma de la Constitución de las 40 horas y la verdad es que después de ello se ha venido, o no solamente después de ello, sino desde que se dio esta discusión de la reducción de jornada, han sido muchos los legisladores que han estado promoviendo nuevas iniciativas en donde buscan regular ciertos aspectos en particular, ya que como decíamos, serán en los próximos días cuando el Congreso de la Unión esté obligado a discutir la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Así que tomando esta ventaja, muchos legisladores están presentando sus iniciativas para que en su caso puedan ser analizadas todas en conjunto y hay quienes incluso pues ya proponen hacer modificaciones a la Constitución. Tal es el caso de la diputada Beatriz Andrea Navarro del Grupo Parlamentario de Morena, quien propone modificar el artículo 123 a efecto de establecer que por cada 5 días de trabajo, el trabajador deberá disfrutar de 2 días de descanso, es decir, esto no habría ningún cambio, pero acá lo que hace es que agrega explícitamente, textualmente, que esto sea con el objetivo de consolidar una jornada máxima semanal de 40 horas y garantizar el equilibrio entre la vida laboral y el derecho al cuidado. Perdón, decía no habría ningún movimiento. No, sí, justo aquí lo que ella buscaría es el movimiento de cambiar de 6 días de trabajo por 1 de descanso a 5 días por 2 de descanso, pero además establecer que es con este propósito específico de vincular expresamente esta reducción de la jornada, incluso relacionándolo con la implementación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, argumentando que la jornada vigente de 48 horas constituye una barrera estructural para la corresponsabilidad en tareas de cuidado, particularmente en perjuicio de las mujeres. Es lo que señala esta iniciativa. Otra de las iniciativas que se presentó en la Cámara de Diputados es una que llega de parte del Congreso del Estado de Baja California, quien busca modificar la Ley Federal del Trabajo para incorporar la obligación de los empleadores de implementar un protocolo ante la desaparición de personas. Señala esta iniciativa que es una realidad que se vive en todo el país y que muchas veces en los círculos laborales los propios empleadores no saben cómo actuar y qué medidas se deben de tomar frente a posibles casos de desaparición de sus empleados. Y ante ello se propone establecer una nueva obligación patronal
basada en la implementación de un protocolo para prevenir y atender casos de desaparición de personas en los centros de trabajo. Esto conforme a lineamientos que emitan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en su caso, las autoridades laborales locales. Habla esta iniciativa de que los empleadores deberán contar con su propio protocolo y además que este protocolo tendría que registrarse ante la autoridad competente dentro de los 90 días siguientes. Entonces, pues bueno, aquí serían nuevas medidas que los empleadores tendrían que aplicar. Yo creo, la verdad, que acá de alguna manera se busca extralimitar en las actividades de los empleadores. Yo creo que el hablar de un protocolo para prevenir casos de desaparición, pues no es algo que precisamente corresponda a los empleadores. Sí entiendo la parte de cómo actuar tras una desaparición, pero bueno, pues habrá que ver qué opina la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, que ha recibido esta iniciativa de parte del Congreso del Estado de Baja California. Y bueno, otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados es una que, como ya se ha presentado en otras ocasiones, busca incrementar el monto del aguinaldo para pasar de 15 a 30 días de salario. Esta es una iniciativa que propone la diputada Margarita Corro Mendoza de Morena y simplemente, como se ha presentado en otras ocasiones, busca incrementar, ya decimos, de 15 a 30 días el aguinaldo. Se ha turnado igualmente a la Comisión Legislativa para que se sume a todas estas iniciativas que ya se han presentado en este sentido y veremos qué es lo que se señala al respecto. Bien, otra iniciativa que se presentó, que me parece que causa de alguna forma polémica, es una iniciativa que propone otorgar permiso con goce de sueldo para denunciar robos o asaltos sufridos durante la jornada laboral. Y es el diputado Luis Enrique Martínez Ventura del Partido del Trabajo quien presenta esta iniciativa buscando modificar dos artículos de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 132 y el artículo 134, con el fin de establecer como obligación de los empleadores otorgar permisos de 1 o más días laborales con goce de sueldo a las y los trabajadores que hayan sido víctimas de robo o asalto durante su jornada laboral. Pues desde luego que genera polémica por el tema de que se trata. Veremos qué opina la Comisión del Trabajo y Previsión Social. En mi opinión, me parece que la redacción no es tan afortunada, ya desde el punto en que establece que se deberán de otorgar permisos en 1 o más días laborales sin establecer un tope como tal de cuántos días pueden ser, pues esto ya desde ahí me parece que pues no goza de una redacción o de una técnica legislativa apropiada y que daría pie a muchas interpretaciones y más problemas para los empleados y las áreas de recursos humanos. Pero veremos qué opina la Comisión del Trabajo y estaremos dando seguimiento en este mismo espacio. Otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados durante el pasado mes de febrero es una iniciativa que propone eliminar la posibilidad que hoy en día tienen los empleados de renunciar a los descuentos de cuotas sindicales. Y es que recordemos que se reformó en el 2019 el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo y en este artículo se establece que los empleados pueden establecer o pueden solicitarle a su empleador por escrito si desean o no, es decir, si están de acuerdo o no, en que se les descuente la cuota sindical que a su vez el empleador estaría obligado a ponerle a disposición al sindicato. Y esto, pues bueno, desde luego que se ha considerado como un logro importante para la clase trabajadora, porque entonces en este cambio que estamos teniendo respecto a una nueva cultura laboral, un nuevo modelo de trabajo, una nueva negociación colectiva, libertad sindical, pues permite entonces esto, que sean los empleados quien libremente puedan determinar si se les descuenta o no su cuota sindical y si forman parte o no del sindicato, etcétera, sin que haya medios de presión como se dieron durante muchos años en este país. Y bueno, pues el diputado Jesús Jiménez de Morena propone que se elimine esta posibilidad de la renuncia individual al descuento de cuotas sindicales y que quede como estábamos antes de la reforma de 2019, en donde prácticamente los estatutos establecen cuánto se debe descontar de cuota sindical a los empleados y basado en los estatutos sindicales, entonces el empleador esté obligado a que aquella persona que forme parte del sindicato y que entonces el sindicato reporte como dentro de sus afiliados, simplemente el empleador descuente
totalmente la cuota sin esta posibilidad. Me parece que esto es un retroceso, creo que no deberá avanzar. Esto también es cierto que no es la primera vez que lo vemos. Ya lo habíamos visto en su momento con otras iniciativas. En su caso fue Napoleón Gómez Urrutia quien ya había propuesto algo similar y la verdad es que no tuvo mayor avance. Creo que esto será lo mismo. Seguramente se trata de algún compromiso con algunos sindicatos de buscar esta parte que desde luego está afectando a la economía o a las finanzas de algunos sindicatos. Pero bueno, pues debemos de abrirnos y darnos cuenta que bueno, el sistema está cambiando. El nuevo modelo laboral implica la posibilidad de que los trabajadores sean quienes decidan libremente si forman parte, si pertenecen o se retiran de un sindicato y todos los derechos que esto conlleva. Desde luego, el más importante probablemente para cualquier trabajador, el si se descuenta o no una cuota sindical. Otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados es una iniciativa que busca crear una nueva ley federal para la igualdad y el desarrollo de las mujeres trabajadoras y crear una comisión especial con facultades sancionadoras en materia de brecha salarial. Y es que hemos hablado aquí en este espacio que durante los últimos meses el gobierno federal en particular, y no solamente por impulso propio, sino por compromisos internacionales y por datos de organismos internacionales, ha emprendido diversas acciones respecto a la igualdad sustantiva y a qué medidas debemos tomar como país para cerrar la brecha salarial que en México sigue siendo muy amplia. Así que la diputada Magdalena del Socorro del Partido del Trabajo presenta esta iniciativa, busca expedir esta nueva ley federal para la igualdad y el desarrollo de las mujeres trabajadoras y emprendedoras, así como reformar la Ley Federal del Trabajo. Esto buscaría fortalecer la igualdad sustantiva y establecer mecanismos efectivos para reducir la brecha salarial de género. Se crearía una comisión especial para la igualdad salarial y la no discriminación, con facultades de inspección, notificación de incumplimientos e incluso imposición de sanciones económicas. Vemos que se busca atacar este fenómeno desde distintos frentes. La propia Ley Federal del Trabajo ha tenido una reforma muy relevante que se ha publicado también ya en el Diario Oficial de la Federación y de la cual hablamos aquí el mes pasado, que establece la obligación de los empleadores de fomentar espacios libres de violencia para las mujeres trabajadoras, así como la capacitación, la obligación de capacitar a sus empleados en temas relacionados y desde luego evitar la brecha salarial que hemos señalado. Así que esto es una iniciativa, pero hoy en día sí es cierto que ya hay nuevas obligaciones y que son obligaciones palpables en materia de capacitación y que seguramente veremos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará revisando en sus nuevas inspecciones que las empresas estén cumpliendo con estas medidas y que estén llevando a cabo estas capacitaciones de las cuales ya hablamos aquí y se desprenden de esta reforma que tuvo la ley que se publicó hace poco más de un mes. Y bueno, pues otra iniciativa que se presenta en la Cámara de Diputados es una iniciativa que presenta la diputada Ivonne Ortega respecto a que busca reforzar los límites de operación y conducción de autotransporte federal y busca prohibir sanciones por descansos a operadores de este autotransporte federal. Es una iniciativa que reformaría los artículos 261 a 263 de la Ley Federal del Trabajo, buscaría fortalecer la protección de las personas operadoras de autotransporte frente a riesgos derivados de jornadas prolongadas y fatiga. La propuesta prohíbe exceder los tiempos máximos de conducción previstos en las disposiciones aplicables, obliga a las personas trabajadoras a abstenerse de conducir en condiciones de fatiga o somnolencia y otras medidas que, como ya decimos, de manera general buscará proteger a los empleados de este sector. Buscaría acá que además se regule posteriormente ciertos horarios, esto basado en las necesidades de cada una de las empresas, rutas, etcétera. No es la primera ocasión también que se intenta regular en este aspecto. Veremos si en esta ocasión avanza esta iniciativa que también ha sido turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Bueno, como ya decíamos, derivado de esta reforma de reducción de jornada que ya se ha publicado en la Constitución, muchos legisladores y partidos están presentando nuevas iniciativas que buscan
incluso algunas ya modificar el texto constitucional. Tal es el caso de una que presentan las diputadas del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, en donde buscan reformar precisamente la Constitución para establecer una jornada máxima de 40 horas semanales y 2 días obligatorios de descanso. Recordemos que esto es lo que ha generado mayor discusión, mayor polémica en las cámaras legislativas, porque la iniciativa que presentó la presidenta de la República, que fue aprobada y que ya es letra constitucional, mantiene el esquema de 6 días de trabajo y uno de descanso. Hoy lo que vemos es que los partidos, en este caso el Partido Verde, quien propone esta modificación a la Constitución y lo hace también a la Ley Federal del Trabajo, lo que busca es, si bien sí reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, lo que buscaría es que sí se establezca este cambio en donde se prevea que son 5 días de trabajo por 2 días de descanso. Entonces, pues bueno, veremos las discusiones que se dan en torno a la modificación de la Ley Federal del Trabajo y finalmente cuál es la letra que queda en la legislación que deberán aplicar las empresas en sus contratos individuales de trabajo. Otra iniciativa que se presentó en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, es una iniciativa que propone ampliar las licencias por cuidados médicos para madres y padres trabajadores con hijos menores de 18 años con enfermedades graves en rehabilitación. Recordemos que actualmente la legislación mexicana, la ley del Seguro Social en particular, prevé estas licencias por cuidados médicos. Sin embargo, actualmente estas licencias están previstas exclusivamente para casos oncológicos, es decir, casos de cáncer. Ahora lo que se buscaría con esta iniciativa que propone la diputada Margarita Corro Mendoza es que se incluyan enfermedades graves y procesos de rehabilitación, así como extender la edad de las hijas e hijos beneficiarios hasta antes de cumplir los 18 años. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la ley actualmente establece que este periodo es hasta los 16 años y ahora lo que se incrementaría es que sería hasta los 17 años. Todo el periodo que implica los 17 años y por eso lo que señalamos es que es hasta antes de cumplir los 18. Veremos si se hace esta modificación que desde luego pues tendría un beneficio social muy importante para las familias de los trabajadores en México. Se sumó otra iniciativa de reforma también respecto a la reducción de jornada y es al artículo desde luego 123 constitucional. Lo curioso acá es que es una diputada del propio partido mayoritario quien aprobó esta reforma constitucional y es la diputada Felicita Pompa Robles, quien busca reformar el artículo 123 para establecer 2 días de descanso semanal. Ya hablamos que este ha sido el debate recurrente en torno a esta reforma de la reducción de jornada, de si se mantiene el 6 días de trabajo y un día de descanso o se modifica a 5 días de trabajo y 2 días de descanso. Y pues bueno, ahora encontramos que es una diputada del grupo parlamentario de Morena quien presenta su propia iniciativa y ella sí busca que se modifique para pasar de 6 días a 5 días de trabajo, incrementar de un día de descanso a 2 días de descanso. Veremos qué es lo que ocurre finalmente con este tema. Otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados es una iniciativa interesante que busca reconocer permisos laborales para acompañar a personas adultas mayores a citas médicas. Es una iniciativa que propone la diputada Siria Yamile Salomón del Partido Verde y busca adicionar una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para reconocer el derecho de las personas trabajadoras a contar con permisos laborales para acompañar a personas adultas mayores bajo su cuidado a citas médicas, estudios clínicos o tratamientos de salud. Plantea un esquema de hasta 10 días de licencia con goce de salario, en donde los primeros 5 serían con goce de sueldo al 100% y los 5 posteriores durante un periodo de un año serían con un porcentaje del 60% del salario. Entonces, este esquema diferenciado me parece que la vuelve interesante. Veremos si la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados tiene a bien analizarla y en su caso someterla a consideración de la misma para que pueda ir al Pleno de la Cámara de Diputados y veamos en su caso cuál es la discusión que se tiene al respecto. Bien, otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados es una iniciativa que busca proponer
en la Ley Federal del Trabajo la obligatoriedad de contar con reglamento interior de trabajo en todos los centros de trabajo. Y es la diputada Lucero Higareda Segura quien modificaría el 424, artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de establecer de forma expresa la obligatoriedad de registrar el reglamento interior de trabajo. Y es que esta es una discusión que la verdad se da de forma permanente, no solamente en los foros, sino incluso en los argumentos jurídicos cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social viene y realiza una inspección. Cuando te inspecciona la Secretaría del Trabajo en materia de condiciones generales de trabajo, te solicita a ti, empleador, a ti, empresa, que le exhibas su reglamento interior de trabajo, que le presentes el reglamento interior de trabajo y que éste además deba estar depositado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Lo cierto es que al día de hoy la Ley Federal del Trabajo no establece como tal una obligatoriedad en donde los empleados estén obligados a tener y registrar un reglamento interior de trabajo y que a su vez esto sea una sanción económica en caso de no hacerlo. Sin embargo, como decía, da lugar a discusión porque la Secretaría del Trabajo cuando revisa, cuando inspecciona, así lo solicita y si no lo tienes, te va a imponer una sanción económica diciendo que estás violando las disposiciones laborales de la Ley Federal del Trabajo. Insisto, pues esto da lugar a que se discuta jurídicamente y que entonces en una interpretación de la Ley Federal del Trabajo, que por un lado la Secretaría del Trabajo dice que sí hay esta obligatoriedad, por otro lado un empleador puede llegar a decir no existe como tal una disposición que me obligue a ello. Bueno, pues esta iniciativa lo que buscaría es dar por terminada esta discusión y que textualmente el artículo 424 en su fracción segunda establezca que los reglamentos interiores de trabajo sí deben de hacerse registrados ante el Centro Federal de forma obligatoria. Bueno, otra iniciativa que también se presentó en el mes pasado en la Cámara de Diputados es una iniciativa relacionada con los temas de salud mental. Es una que propone el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, así como diversos legisladores del Partido Acción Nacional, quien además presenta un paquete de iniciativas de reforma no solamente a la Ley Federal del Trabajo, sino a la Ley del Seguro Social y a diversas leyes, principalmente en temas relacionados con la seguridad social. Hablaremos de cada una de ellas y empezamos con esta que busca incorporar la atención a la salud mental materna en particular como prestación de la seguridad social. Acá lo que buscaría es incorporar una fracción quinta al artículo 94 de la Ley del Seguro Social para establecer de manera expresa la atención y orientación en la salud mental materna durante el embarazo y el puerperio como parte de las prestaciones de maternidad del sistema de seguridad social. Esta es la primera iniciativa y como les decía, forma parte de un paquete de iniciativas de reforma que presenta este mismo diputado, así como diversos legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y la siguiente es una que propone excluir precisamente los conflictos de seguridad social relacionados con pensiones de la conciliación prejudicial obligatoria. Y es que recordemos que la ley lo que actualmente nos dice es que previo a la presentación de una demanda laboral, tienes que ir a agotar la instancia conciliatoria prejudicial obligatoria. Y acá lo que la iniciativa establece es que estos derechos relacionados con temas de pensiones están determinados por la ley y que no son susceptibles de negociación en una etapa conciliatoria, lo que en la práctica ha generado retrasos significativos en la resolución de estos casos. Y es que es cierto que cuando se manda a llamar al IMSS, a la FORE, al Infonavit, a estas citas conciliatorias en donde se busca resolver algún tema relacionado con temas de seguridad social, con temas de pensiones, pues muchas veces la propia indicación que tienen los abogados que atienden estas audiencias, lo que establecen es que ellos no tienen facultades en sus propios ordenamientos, en su propia normatividad, de poder llegar a acuerdos conciliatorios y sobre todo esto, lo que señala esta iniciativa de negociar montos. Entonces, simplemente es un trámite que se agota para pasar al periodo judicial. Así que esta iniciativa buscaría eliminar por completo esta etapa conciliatoria en casos de pensiones y que el trabajador pueda irse directamente a la etapa judicial y así tratar de reducir los plazos de estos procesos legales.
Y bueno, dentro de este paquete de iniciativas también hay una adicional que propone garantizar las prestaciones de seguridad social aun cuando el empleador incumpla el pago de cuotas. Es una modificación a la ley del Seguro Social, busca establecer expresamente que el incumplimiento patronal en el pago de cuotas o aportaciones no podrá suspender, restringir ni condicionar el acceso de trabajadores pensionados y sus beneficiarios a las prestaciones de seguridad social, y esto lo que propone es que el IMSS mantenga vigentes los derechos de atención médica, prestaciones económicas y demás servicios, aún y cuando existan adeudos patronales. Pues bueno, esto habla de buscar un beneficio de aquellos empleados que muchas veces probablemente no tienen conocimiento de que exista un adeudo de parte de su empleador ante el IMSS. Lo cierto es que el IMSS tiene la obligación de brindar la atención médica, por ejemplo, sin importar, y lo digo porque más allá de esta reforma, el IMSS, por su propia normatividad, ya tiene la obligación de mantener la atención médica, y que en su caso sea el IMSS quien tiene también la facultad de reclamarle al empleador los adeudos, las diferencias que existan en las cuotas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues acá ya busca instrumentar de mayor manera este tema, y bueno, veremos qué sucede con esta iniciativa. Otra iniciativa que se presentó durante el mes de febrero es respecto a las constancias laborales, este tema que también ya hemos visto en otras ocasiones y que muchas veces nos consultan de qué debe tener una constancia laboral, se la debo de otorgar al empleado cada vez que me la solicite, puede ser una carta de recomendación, es lo mismo, son distintas. Y bueno, lo que pasa es que la Ley Federal del Trabajo ya establece la obligación de que los empleadores tienen que expedir a los trabajadores las constancias laborales que así se soliciten. Sin embargo, lo cierto es que al día de hoy no hay como tal un formato obligatorio que deba servir, y esto da pie a discusión de si debe de establecer algunos puntos en particular, si debe de llevar el salario o no, y da discusiones entre empleadores y empleados de cómo debe ser una constancia y para los efectos que la pueda requerir el empleado. Entonces, lo que busca esta iniciativa que presenta la diputada Gabriela Benavides Cobos del Grupo Parlamentario del Partido Verde es que se establezca un formato único para las constancias laborales y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita un formato o los lineamientos de cómo debe llenarse esta constancia, para que entonces todos aquellos trabajadores que lo soliciten en un plazo máximo de 5 días hábiles puedan recibir esta constancia con la información que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantenga en su formato como obligatorio. Entonces, pues bueno, creo que sí ayudaría de alguna manera a orientar a todos los empleadores de cómo deben de expedirse estas constancias laborales, y bueno, veremos qué es lo que señala la Comisión del Trabajo, que ya está analizando esta iniciativa. Otra iniciativa dentro del paquete que ya hablábamos hace un momento, que presentaron diversos legisladores de Acción Nacional en temas de seguridad social y que firma el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, es respecto a que busca ampliar el acceso a las pensiones por ascendencia en el IMSS y bueno, también en el ISSSTE, para reconocer relaciones de dependencia económica y cuidado. Busca modificar el artículo 127, así como adicionar un 127 bis a la Ley del Seguro Social para ampliar el acceso a la pensión por ascendencia y reconocer relaciones familiares basadas en dependencia económica y cuidado efectivo, más allá de la consanguinidad estricta. La propuesta permitiría que los padres del trabajador fallecido puedan recibir pensión en concurrencia con otros beneficiarios cuando estos acrediten desde luego alguna dependencia económica, y que este derecho se extendería a personas que incluso sin ser ascendientes en línea recta, como pudieran ser tíos u otros familiares, hubieran fungido de facto como progenitores del trabajador y dependieran económicamente de él. Así que bueno, pues veremos qué determina en este sentido la comisión respecto a esta iniciativa de modificación a la Ley del Seguro Social. Otra iniciativa que se propone también en la Cámara de Diputados es respecto a las condiciones que se dan en el periodo de posparto para las trabajadoras mujeres. Y esta iniciativa propone prohibir el trabajo remoto durante el descanso posparto y garantizar que no se sustituya las vacaciones de las madres trabajadoras. Es una iniciativa que propone la diputada Karen Yaití Calcáneo Constantino y busca modificar
el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de reforzar la protección del descanso obligatorio posparto y busca establecer que durante estos periodos de descanso no se permita la realización del trabajo desde casa ni cualquier otra actividad laboral, a fin de garantizar la recuperación tanto física como emocional durante el periodo del puerperio y el cuidado del recién nacido. Y además, precisar que dichos periodos no podrán ser considerados ni sustituidos por días de vacaciones, debiendo respetarse plenamente ambos derechos laborales. Y bueno, otra iniciativa que se presenta también en la Cámara de Diputados es respecto al tratamiento que puedan recibir aquellos trabajadores en materia de quimioterapias y radioterapias. Es una iniciativa que propone el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Yerico Abramo Mazo, que busca adicionar una fracción 34 al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de establecer la obligación a los empleadores, a las empresas, de otorgar licencias laborales con goce de sueldo a todos aquellos trabajadores que reciban sesiones de quimioterapia o radioterapia. Y bueno, además la propuesta contempla que tras cada ciclo del tratamiento los trabajadores puedan acceder a un periodo de descanso de entre 3 y 5 días hábiles posteriores a la sesión, esto desde luego de acuerdo a la prescripción médica que reciban. Otra iniciativa también que se presenta en la Cámara de Diputados es respecto a los permisos laborales para madres y padres con niñas y niños con autismo. Es una iniciativa que presenta la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda del Partido Acción Nacional y busca adicionar una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de establecer permisos laborales para madres, padres o personas tutoras que tengan a su cargo hijas o hijos diagnosticados con trastorno del espectro autista. Lo que buscaría es que con estos permisos los padres y madres trabajadoras puedan acudir a las citas médicas, a terapias, a evaluaciones o actividades relacionadas con la atención especializada de niñas y niños con esta condición, sin que dichas ausencias sean consideradas causa de sanción o despido, ni impliquen afectación a sus derechos laborales. Pues otra iniciativa que vimos también durante el pasado mes de febrero es una que propone generar incentivos fiscales para aquellas empresas ante la reducción laboral de jornada para las 40 horas. Y es el diputado Guillermo Anaya, junto con otros legisladores del Partido Acción Nacional, que buscarían modificar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Impuesto sobre la Renta para generar ciertos incentivos fiscales y esquemas de flexibilidad laboral para que las empresas adopten la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin recurrir al pago de horas extraordinarias. La propuesta plantea incorporar al artículo 61 bis de la legislación laboral para regular mecanismos de organización flexible del trabajo, así como implementar una transición gradual de la jornada semanal que pasaría de las 46 horas y que ya conocemos cómo vendría reduciéndose cada año. Acá me parece interesante, ya se da entonces un segundo paso en donde se buscaría generar algún beneficio, algún apoyo, algún estímulo a aquellos empleadores que opten por la reducción de jornada efectiva. Y es que recordemos, y es lo que hoy muchas empresas están todavía evaluando, este modelo que va a reducir la jornada de las 48 a las 40 horas en los siguientes años, pues permite a los empleadores tener dos posibles opciones, dos posibles esquemas. El primero de ellos, atender tal cual como viene la reforma, reducir sus esquemas laborales y en caso de necesitar personal para cumplir las horas de operación de sus negocios, contratar más trabajadores que puedan llenar estos vacíos que se van a quedar. Pero por otro lado tenemos el caso en donde muchas empresas por lo que estarían optando sería por pagar tiempo extraordinario a aquellos trabajadores que reduzcan su jornada de 48 a 46 horas, por ejemplo, para el año 2027, y que entonces, en lugar de perder estas 2 horas de operación económica, lo que el empleador haría es pagar estas 2 horas extras a los empleados a partir del siguiente año. Así que lo que busca esta iniciativa es decir, aquellas empresas que opten por el primer modelo en donde sí reducen de manera efectiva la jornada de trabajo y adecúan sus sistemas de flexibilidad laboral, sean quienes tengan derecho a estos beneficios o estímulos tanto laborales como fiscales. Así que, pues bueno, veremos si hay algún avance en particular con esta iniciativa.
Bien, otra iniciativa que se presentó el mes pasado en la Cámara de Diputados y que también no es la primera ocasión que vemos una iniciativa de esta naturaleza, ya lo hemos comentado en este espacio, es una iniciativa que propone eliminar el impuesto sobre la renta al aguinaldo para que los trabajadores reciban íntegra esta prestación. Recordemos que actualmente la ley del impuesto sobre la renta tiene un límite de cuánto es la parte que está exenta y cuánto es la parte que está gravada. Y bueno, esto lo que finalmente tiene como resultado es que el empleado cuando reciba su aguinaldo o cuando recibe de manera cotidiana su aguinaldo, pues claro que no lo recibe de forma íntegra porque la parte que está grabada tiene este componente en donde el empleador está obligado a retenerle impuestos y enterárselos a la autoridad fiscal. Esta iniciativa de la diputada Ana Isabel González González del PRI buscaría eliminar por completo este límite, estableciendo que los trabajadores reciban la totalidad del monto que el empleador tiene como dispuesto para el pago del aguinaldo. Se ve muy difícil que vaya a avanzar una iniciativa que disminuya la recaudación fiscal en estos tiempos. Habrá que, desde luego, darle el seguimiento a la iniciativa. Y bueno, pues otras de las reformas que también se relacionan con la reducción de jornada son ahora las que propone el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño junto con diversos legisladores del PAN. Y lo que buscan ellos es también, al igual que lo han hecho otros partidos, establecer que se den 5 días de trabajo y 2 días de descanso, a diferencia de lo que establece actualmente la Constitución. Pero además acá lo que agregan los legisladores del PAN es establecer el derecho a la desconexión digital en la Ley Federal del Trabajo. Y lo que buscan es que ya se establezca que la reducción de jornada se implemente, bueno, por un lado de forma progresiva, en un periodo de hasta 3 años para las empresas en general y hasta 4 años para micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, acá lo que se daría es todavía un año adicional para cierto grupo de empresas y además, ya lo decíamos, incorporando este derecho a la desconexión digital en la Ley Federal del Trabajo. Otra iniciativa es respecto al establecimiento del permiso laboral con goce de sueldo por luto en la Ley Federal del Trabajo. El diputado José Alberto Benavides Castañeda presentó una iniciativa para modificar o adicionar una fracción al artículo 132 con el objetivo de establecer como obligación de los empleadores el otorgar un permiso por luto con goce de sueldo cuando una persona trabajadora enfrente el fallecimiento de un familiar directo. La propuesta busca conceder 2 días de permiso remunerado en casos de muerte de familiares en primer grado, a fin de que los trabajadores puedan atender el proceso de duelo y realizar los trámites administrativos derivados del fallecimiento. Otra iniciativa que se presenta el pasado mes de febrero es una iniciativa que propone modificar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la oportunidad probatoria en conflictos individuales de seguridad social. Es un tema procesal respecto a todos estos juicios relacionados con temas de seguridad social y la diputada Astrid Bridiana Cornejo Gómez del Grupo Parlamentario de Morena lo que propone es que se dé la posibilidad de que las pruebas que se ofrezcan en este tipo de juicios se puedan dar hasta antes del desahogo de la audiencia de juicio y no como actualmente se prevé en la ley, que es solamente en el escrito inicial de demanda cuando se ofrecen las pruebas. Esto pues bueno, daría desde luego un beneficio adicional a aquellas personas trabajadoras que se están presentando juicios en materia de seguridad social y bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con esta iniciativa. Otra iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados es una iniciativa que propone el Congreso del Estado de Jalisco para modificar la Constitución y establecer la garantía de un apoyo económico para los médicos en formación. Buscaría modificar el artículo 123 de la Constitución Política con el objetivo de garantizar un apoyo económico superior al salario mínimo a las personas que presten sus servicios profesionales en favor de la población durante pasantías, prácticas, internado de pregrado o residencias médicas. Vamos a pasar al siguiente apartado de este programa mensual de lo que ocurrió durante febrero del año 2026 en temas laborales y veremos respecto a los puntos de acuerdo legislativos. Ya decíamos de lo que se trata, encontramos solamente uno que es el diputado Jesús Torres Cofiño, quien presenta una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
a diseñar e implementar un programa piloto nacional orientado a prevenir, detectar y atender el hostigamiento, acoso y abuso del poder ejercido por mandos medios en los centros de trabajo. Y bueno, pasando ahora al apartado de tesis aisladas y jurisprudenciales que se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación durante el mes de febrero, compartiré con ustedes algunas jurisprudencias y tesis que me parecen relevantes, me parecen interesantes y que hay que tener en consideración en materia laboral. La primera de ellas es respecto a las multas por inasistencia a la conciliación prejudicial. Señala esta jurisprudencia que publica el Pleno Regional en Materia Administrativa y Civil, que estas no son impugnables en tribunales federales de justicia administrativa. Y es que recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos obliga como empleadores a acudir a las audiencias de conciliación prejudiciales obligatorias. ¿Y qué es lo que pasa cuando no acudes como empleador a una de estas citas? Pues bueno, que el Centro de Conciliación Laboral, tanto el federal como los locales, tienen facultades para imponerte una multa por la inasistencia. ¿Qué es lo que ocurrió durante los últimos meses? Que muchos empleadores impugnaban estas multas a través de juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo que ha resuelto esta jurisprudencia de este Pleno Regional en materias administrativas y civil de la región Centro-Norte es que estas multas no deben ser impugnadas a través de esta vía en un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino que deben ser impugnadas por la vía laboral, así lo señala, ya que hacemos el análisis de todo esto, lo que significa es que deben ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito. Así que bueno, si tú como empleador has recibido alguna multa respecto a tu inasistencia a audiencias conciliatorias, acá ya esta jurisprudencia te está dando una guía de cómo poder impugnarlas para en su caso poder nulificarlas o recuperar el pago que hayas realizado ante el Centro de Conciliación Laboral. Las tesis aisladas que se publicaron en el semanario durante el mes anterior, mencionaré cuáles son las más relevantes en materia laboral. La primera de ellas dice: competencia laboral en controversias con sociedades financieras populares. Sus controversias corresponden a tribunales locales. Y acá es un tribunal colegiado en materia del trabajo del 9º Circuito quien resuelve que los juicios laborales promovidos por personas trabajadoras en contra de estas sociedades, SOFIPOS, sociedades financieras populares, deben ser conocidas por los tribunales laborales locales y no por los tribunales federales. La siguiente de ellas es una tesis que publica un tribunal colegiado del 32º Circuito respecto a que se determina que la dilación prolongada e injustificada en la ejecución de convenios laborales celebrados ante los centros de conciliación laboral constituye una afectación material al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, lo que justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es decir, si hay una violación al cumplimiento o hay un incumplimiento, mejor dicho, a un convenio de terminación laboral que se haya celebrado ante un centro de conciliación laboral, lo que nos dice esta tesis es que en caso de que el centro de conciliación no lleve a cabo la ejecución en un periodo que no sea prolongado e injustificado, dice esta tesis, el empleado está facultado para presentar un amparo indirecto en contra de este acto y que entonces con ello el Centro de Conciliación Laboral acorte el tiempo y ejecute este convenio. Y bueno, otra de las tesis que me parece interesante y que si bien va dirigida a todos aquellos empleadores del sector educativo, universidades, escuelas, etcétera, pero que puede llegar a tener cierto impacto de manera general, es una que establece la validez constitucional de los acuerdos del IMSS sobre el aseguramiento obligatorio de personal académico en universidades autónomas. Y acá esto lo hace porque el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un acuerdo a través del cual se regula la incorporación al régimen obligatorio de seguridad social del personal docente de estas universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Y lo que señala es que estos acuerdos no vulneran el principio de jerarquía normativa ni constituyen disposiciones discriminatorias. Y es que, por ejemplo, este acuerdo señala que laborar menos de 18 horas semanales o no tener la docencia como principal fuente de ingresos
o ser derechohabiente de otro sistema de seguridad social, permite que los empleadores no necesariamente inscriban a los profesores al sistema de seguridad social. Y entonces lo que confirma esta tesis es que esto no es discriminatorio, no viola las leyes normativas del sistema de seguridad social, sino que se confirma la constitucionalidad de este tipo de acuerdos. Así que, pues bueno, siempre la recomendación es estar atento a los acuerdos que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque muchas veces tienen aplicación a nuestros centros de trabajo y a la forma en cómo debemos incorporar a nuestros empleados a los sistemas de seguridad social, en particular al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bien, otra tesis que se publicó también en el mes pasado es una que establece que procede el amparo indirecto también contra la determinación que concluye el procedimiento de conciliación prejudicial laboral. Y es que recordemos que el Centro de Conciliación tiene facultades para terminar este procedimiento de conciliación laboral y que entonces lo que nos dice es que las partes, tanto el empleado como el empleador, pueden presentar un amparo indirecto en donde hagan valer todas las violaciones que en su caso hayan tenido durante un procedimiento conciliatorio en contra de este centro de conciliación laboral, y es un juzgado de distrito quien tiene que revisar que se haya desahogado de manera correcta el mismo, o en caso contrario ordenar que se vuelva a desahogar el procedimiento conciliatorio, desde luego basado en las peticiones que se realicen en estas demandas de amparo indirecto. Y bueno, la última tesis que me parece interesante comentar es una que establece que la carta poder firmada ante dos testigos es suficiente para acreditar personalidad en un amparo indirecto en materia laboral. Y esta es una tesis del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil y del trabajo del 21º Circuito, quien determina que cuando una persona física se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación y promueve amparo indirecto en materia laboral por conducto de un apoderado, la personalidad de este puede acreditarse mediante carta poder firmada ante dos testigos dirigida al juzgado de distrito sin que sea indispensable exhibir poder notarial. Y bueno, en la sección de boletines oficiales encontramos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social anuncia la ampliación y aumento del apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para este año 2026. La Secretaría del Trabajo contará con 25,173 millones de pesos y una meta de atención aproximadamente de 500,000 jóvenes, incluyendo 250,000 nuevos ingresos. El apoyo económico mensual será de 9,582 pesos con 47 centavos. Así que bueno, pues ya hemos platicado los aspectos puntuales de este programa, de la actualización que tuvo al inicio de este año. Acá la Secretaría del Trabajo nos dice cuál será el recurso que tendrá destinado a este programa y desde luego, pues bueno, aprovechar para todas aquellas empresas que estén interesadas en aplicar en el mismo, lo conozcan y puedan desde luego llevar a cabo también las recomendaciones que hemos dado en estos espacios sobre una debida implementación de este programa en los centros de trabajo. Y bueno, ya como último apartado, la última sección de este programa mensual de lo que ocurrió durante el mes de febrero de 2026, revisaremos algunas de las noticias, notas periodísticas que se publicaron durante febrero y que tienen algún impacto laboral que me parece importante que conozcamos, que destaquemos. Y a nivel internacional, Estados Unidos y México, a través del mecanismo laboral de respuesta rápida, llegaron a acuerdos importantes para establecer planes de remediación con diversas empresas que ya tenían iniciado sus procedimientos ante este mecanismo. Entre ellas encontramos que al menos son 3 las que durante el mes de febrero están logrando estos beneficios. La primera de ellas es la planta Ackwell Juárez, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua. La segunda de ellas es Alimentos Grole, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora. Y la tercera de ellas es Transportista Camu, esta empresa ubicada en Tijuana, Baja California. Perdón, son 4 empresas. También tenemos a Anfenol Optimize México, esta empresa ubicada en Nogales, Sonora. Son estas 4 empresas las que finalmente durante el pasado mes de febrero logran un acuerdo, logran someterse a un plan acordado entre Estados Unidos y México para poder evitar una sanción por parte del mecanismo laboral de respuesta rápida que tiene el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en otras noticias, las multas laborales en 2026 superarán los 5,8 millones de pesos tras la actualización de la UMA. Y es que recordemos que al mes pasado, la unidad de medida y actualización ahora
tiene en su monto diario 107 pesos con 31 centavos, lo que implica que si trasladamos este monto a el número de UMAS que establece la Ley Federal del Trabajo para diversas sanciones, pues entonces encontramos que estas pueden ser de hasta 5.8 millones de pesos dependiendo la infracción y su gravedad, y que además recordemos puede ser multiplicada por cada una de las personas afectadas dentro del centro de trabajo. Así que, pues bueno, estos son los montos actualizados y habrá que estar muy al pendiente de las inspecciones que se reciban de parte de la autoridad laboral. Y por otro lado, enero registró una pérdida de más de 8,000 empleos formales y anticipa ajustes en planeación laboral para empresas. Se anunció por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social el pasado mes de febrero que durante enero se reportó la pérdida de más de 8,000 puestos de trabajo, reflejando un comportamiento negativo atípico para el inicio de año y asociado a factores estacionales y ajustes en sectores específicos, lo que implica para los empleadores un entorno de mayor cautela en la planeación de contrataciones. Otro de los temas es que el REPSE cumple 5 años y anticipa nuevas acciones de supervisión y control para 2026. Recordemos, abril del 2021 fue la reforma en materia de subcontratación laboral. Estamos a punto de cumplir ya sus 5 años y lo que advierte el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en particular la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es quien tiene a su cargo todo el control de este REPSE, es que pueda haber 3 acciones claves orientadas a fortalecer la supervisión, depuración y verificación del cumplimiento en materia de subcontratación especializada. Así que ya hemos hablado en este espacio, se vienen nuevas inspecciones en materia de subcontratación, hay que estar muy atentos, la recomendación es llevar a cabo auditorías internas y cuidar desde luego todo lo que tiene que ver con la subcontratación, tanto si nosotros prestamos servicios como si recibimos servicios especializados. Y bueno, pues ya para terminar, vamos a compartir una situación laboral importante que se ha dado en la Hulera Tornel, esta empresa que tiene al menos 1,051 trabajadores sindicalizados ubicados en Ciudad de México y en Estado de México. Ha estallado la huelga en 4 plantas y esto desde luego activa tensiones laborales bajo el marco del TEMEC. De acuerdo con la información que proporciona el sindicato a los medios de comunicación, es que este conflicto se deriva de presuntas violaciones reiteradas al contrato ley de la industria de la transformación del hule en productos manufacturados, así como incumplimientos a los acuerdos que previamente se habían llegado entre la empresa y sindicato basados también en este mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. Finalmente ya con esto terminamos ahora sí la edición de este mes. Agradecerles a todos quienes nos han visto, quienes nos han escuchado. No dejen de establecer contacto. Gracias a quienes lo hacen cada mes, a quienes nos comparten algunos aspectos que hoy en día compartimos en este espacio. Invitarlos nuevamente a que nos sigan tanto en el canal de YouTube como en las plataformas de podcast. Muchas gracias por su preferencia y acá nos veremos en la próxima edición. Muchas gracias.